Nos dijeron que Colón descubrió América en 1492. Una historia perfecta, completa, nunca cuestionada, limpia, ordenada. Pero, ¿y si esa historia fuera completamente falsa? ¿Y si la gente viviera en América del Norte miles de años antes de que Colón naciera? ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que todo lo que aprendiste en la escuela sobre los primeros americanos estaba equivocado? Hace poco más de una década, descubrimientos enterrados bajo cuevas, ceniza volcánica y antiguos lechos de lagos comenzaron a revelar la verdad. Había gente en América hace 16,000, 21,000, tal vez incluso 130,000 años. Estos hallazgos no son accidentes. Son pistas que reescriben completamente el origen de la humanidad en el continente americano. Durante la mayor parte del siglo XX, los arqueólogos creyeron tener la respuesta. El pueblo Clovis fue el primero. Sus puntas de flecha aparecían en toda América del Norte. La teoría parecía perfecta. Hace 13,000 años, estos cazadores cruzaron desde Asia hacia Alaska, atravesaron un corredor libre de hielo y se expandieron por el continente. Era simple, ordenada, tranquilizadora. Entonces llegaron los nuevos descubrimientos. Meadowcroft en Pensilvania mostró ocupación humana de 16,000 a 19,000 años atrás. Paisley Caves en Oregón reveló ADN humano datada 14,000 años. Rimrock Draw expuso herramientas de piedra junto a animales extintos hace 18,250 años. El modelo Clovis primero comenzó a colapsar. Dicho simplemente, Clovis no fue primero. La verdadera historia de los primeros americanos es más antigua, más compleja y más sorprendente que cualquier libro de texto. En Pensilvania, en una pequeña cueva cerca de un arroyo, Jim Adovasio hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Capa tras capa de tierra acumulada durante milenios. Cada capa contaba una historia. Cada capa revelaba ocupación humana más antigua. Las fechas de radiocarbono fueron impactantes, 16,000 a 19,000 años atrás. Miles de años antes de Clovis. Era imposible, o eso pensaban todos. En 1980, Adovasio publicó sus hallazgos en American Antiquity, una de las revistas más respetadas de arqueología. La reacción fue inmediata y feroz. Los arqueólogos rechazaron los resultados. Argumentaron sobre contaminación, sobre métodos de datación, sobre si realmente había pruebas confiables. Algunos simplemente ignoraron la evidencia, aferrándose a la cronología que habían defendido toda su carrera. Los investigadores llamaron a esto síndrome de primacía Clovis, descritos como anacrónicos e inútiles. Pero Meadowcroft se quedó. Las pruebas estaban ahí. El debate nunca terminó, pero la duda estaba plantada. Mientras que Meadowcroft abría la duda, Oregón estaba a punto de proporcionar algo que nadie podría disputar fácilmente. No sería solo una herramienta de piedra. Sería ADN humano, prueba de sangre, prueba de vida. En Paisley Caves, los investigadores encontraron heces humanas fosilizadas. Dentro de esa materia fecal antigua, ADN mitocondrial. Cuando secuenciaron el material genético, los resultados fueron irrefutables. Correspondía a los haplogrupos A2 y B2, los ancestros fundadores de los pueblos nativos americanos modernos. Estos no eran extranjeros desconocidos. Eran parientes directos de los indígenas que viven hoy en América del Norte. Y cuando dataron las muestras, más de 14,000 años antes del presente, 1000 años antes que Clovis. ADN humano, dejado atrás por personas reales. Prueba de sangre desde la era de hielo. Este era el tipo de prueba que no se podía disputar. Era biología, era genética, era certeza, pero el misterio de Oregón continuó. A solo 70 kilómetros de distancia, otro sitio estaba revelando herramientas de piedra, restos de animales extintos y algo aún más fascinante. Una capa de ceniza volcánica que marcaba exactamente cuándo ocurrió todo. En Rimrock Draw, enterrado en el suelo, hay una línea delgada de ceniza blanca. No es cualquier ceniza. Proviene de una erupción del monte St. Helens hace 15,400 a 15,600 años. Una capa volcánica que actúa como marcador temporal perfecto. Todo lo que está debajo es más antiguo. Todo lo que está arriba es más joven. Es un reloj natural, grabado en la tierra por un volcán que erupcionó a 1000 millas de distancia. El arqueólogo Patrick O'Grady excavó allí desde 2011. Debajo de la ceniza encontró fragmentos de esmalte de dientes. Los huesos databan de 18,250 años atrás. Pertenecían a camellos y bisontes antiguos, criaturas extintas que una vez vagaron durante la era de hielo. Pero lo más importante,
Debajo de esos restos animales, encontró una herramienta de piedra hecha de calcedonia naranja. O'Grady la describió como una navaja suiza de la era de hielo. Bordes múltiples. Superficie pulida por uso repetido. Alguien la había llevado, la había usado, la había dependido. Cuando la dataron, más antigua aún que los restos animales. Más antigua que 18,250 años. Esta herramienta tenía un diseño completamente diferente, las puntas Clovis acanaladas. Pertenecía a la tradición Western Stemmed. Puntos con hojas largas, hombros débiles, bases redondeadas. Esto significaba algo crucial. Diferentes herramientas significaban diferentes personas, diferentes culturas, diferentes tradiciones. La ceniza funciona como marcador de tiempo. Las herramientas estaban debajo. Las personas estaban allí antes de que el volcán erupcionara. Ciencia pura. Aquella herramienta de calcedonia naranja no era Clovis. No se parecía a nada que los libros de texto esperaban encontrar. Tenía una historia que contar. Una historia de alguien que la llevaba, que la afilaba, que la dependía para sobrevivir. Las herramientas Western Stem sugieren múltiples tradiciones en la América temprana. No fue un grupo único. No fue una ola simple de migración. Fueron múltiples grupos, probablemente de lugares diferentes, llegando en tiempos diferentes, con tecnologías diferentes. Esto desafía todo el modelo de migración único. Los primeros americanos no eran un pueblo monolítico. Eran una mezcla compleja de culturas, cada una adaptándose a un continente nuevo, cada una dejando su marca en la tierra. Herramientas diferentes significaban tradiciones diferentes, y tradiciones diferentes significaban que la historia era mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Paisley te dio ADN, Rimrock te dio herramientas y animales extintos, Meadowcroft te dio capas profundas. Pero la prueba más impactante estaba a miles de kilómetros al sur, en Nuevo México, un lugar donde el barro se endureció, donde los pasos quedaron impresos en piedra durante milenios, esperando a alguien que finalmente los viera. En White Sands, un vasto campo de dunas de yeso blanco, los investigadores encontraron 61 huellas fosilizadas. No herramientas que pudieran debatirse. Huellas reales. Dedos, arcos de pies, personas caminando. Los investigadores primero dataron las semillas de plantas cercanas usando radiocarbono. 21,000 a 23,000 años. Los escépticos cuestionaron si el agua subterránea podría haber afectado las fechas. Entonces los investigadores utilizaron polen de conífera, que no se ve afectado por el agua subterránea. Los resultados fueron idénticos, 21,000 a 23,000 años atrás. Luego analizaron material orgánico de sedimentos húmedos usando otro método completamente diferente. Las fechas confirmaron de nuevo, 21,000 a 23,000 años. 3 métodos diferentes. 3 confirmaciones idénticas. Alguien caminó en ese barro durante el último máximo glacial, cuando era el periodo más frío de la era de hielo. Niños y adultos, junto a mamuts colombianos y perezosos gigantes. Las huellas de pie son prueba directa. Alguien estuvo allí. Alguien caminó sobre ese barro hace más de 21,000 años, durante la peor parte de la era de hielo, cuando debería haber sido casi imposible sobrevivir. Y sus pasos quedaron impresos para siempre. Y entonces viene la parte más controvertida. Un descubrimiento tan antiguo que muchos científicos aún se niegan a aceptarlo. Un hallazgo tan radical que desafía los fundamentos mismos de lo que creemos posible. White Sands fue un paisaje fantasmal hace 21,000 años. Mamuts caminaban. Perezosos gigantes se movían lentamente. Y entre estos gigantes extintos, caminaban humanos. Sus huellas están preservadas en piedra. Prueba directa de que estuvieron allí. No fue teoría. No fue hipótesis. Fue gente real, caminando bajo condiciones climáticas imposibles. Las huellas de White Sands son actualmente la prueba más sólida de presencia humana en América del Norte durante el último máximo glacial. Esto no resuelve cada pregunta, pero desafía la idea de que los humanos solo llegaron después de que el hielo retrocedió. Las fechas están verificadas. Los métodos están confirmados. La evidencia está allí. 3 estudios independientes confirmaron la misma conclusión. Los humanos estaban en el continente americano durante la era de hielo más severa, cuando debería haber sido casi imposible, cuando los mamuts vagaban, cuando el clima era extremo. Y aún así, alguien estaba allí. La conclusión es simple. Los humanos llegaron a América del Norte mucho antes de lo que el modelo Clovis permitía. Pero incluso esto podría no ser la parte más antigua de la historia.
Ahora llegamos a la parte que hace que incluso los arqueólogos más valientes vacilen. Un descubrimiento tan antiguo, tan imposible de creer, que la mayoría de la comunidad científica aún lo rechaza. Se llama Ceruti Mastodon. En el sur de California, durante la construcción de una autopista, los trabajadores desenterraron huesos de mastodonte. Pero estos huesos no estaban simplemente allí. Alguien los había roto. Mostraban fracturas espirales, el tipo de quiebre que solo ocurre cuando el hueso está fresco y vivo, no fosilizado. Alguien los había roto intencionalmente, probablemente para acceder a la médula. Y esparcidas entre los huesos, 5 cantos rodados grandes, rocas del tamaño de un puño que no pertenecían al suelo circundante, demasiado pesadas para haber sido transportadas por agua. Alguien las había traído deliberadamente. Alguien las había usado como martillos y yunques. El análisis radiométrico de uranio torio dató los huesos en 130,700 años atrás. El estudio, publicado en Nature en 2017, afirmó que algún tipo de especie humana estaba en América del Norte en ese momento. La comunidad arqueológica ha evitado largamente este sitio. Es demasiado radical. Es demasiado difícil de explicar. ¿Quiénes eran estas personas? ¿De dónde vinieron? Si Ceruti es correcto, entonces todo lo demás que hemos visto es solo un capítulo reciente en una historia que es decenas de miles de años más antigua. Pero es controversial. Las pruebas son debatidas. La mayoría de arqueólogos aún no lo aceptan. Sin embargo, la puerta está abierta. Y eso es lo importante. Ceruti debe presentarse como un misterio, no como verdad confirmada. Pero es fascinante. Si fuera verificado, reescribiría todo. Por ahora, permanece controvertido. Pero la pregunta permanece: ¿qué pasa si es real? La gran pregunta que ha obsesionado a los arqueólogos. Si los humanos estaban en América antes de Clovis, ¿cómo llegaron? Durante casi un siglo, la respuesta pareció obvia: el puente terrestre de Beringia. Cazadores iberios cruzaron hacia Alaska, caminaron a través de un corredor libre de hielo, se dispersaron por el continente. Simple, directo, fácil de entender. Pero, ¿y si no fuera tan simple? ¿Y si algunos nunca caminaran? ¿Y si llegaran en barcos, navegando costas, siguiendo alimento marino? ¿Y si vinieran no de Siberia, sino de China costera? Esta pregunta está revolucionando nuestra comprensión de las migraciones humanas antiguas. Muchos investigadores ahora toman en serio la migración costera. Las primeras personas pueden haber viajado a lo largo de costas, usando botes simples, siguiendo fuentes de alimento marino. Pero la genética añade complejidad. Estudios del linaje mitocondrial de 4H sugieren que la costa norte de China contribuyó a cierta ascendencia vinculada a las Américas. Esto significa que algunos primeros americanos pueden haber tenido orígenes en Asia Oriental, no solo Siberia. Los investigadores han encontrado técnicas similares de trabajo de piedra en China, Japón y las Américas. La misma manera de formar piedra, los mismos tipos de hojas y puntas. No es coincidencia, es un rastro, y conduce a la China costera, a antiguas rutas marítimas, a un tipo diferente de migración que los modelos antiguos nunca consideraron posible. La población de las Américas no fue una línea recta, fue una red compleja de antiguos movimientos a través de tierra, costa y tiempo, múltiples oleadas, múltiples rutas, múltiples ancestros. Si los humanos construyeron barcos y navegaron océanos hace decenas de miles de años, ¿no podrían también haber seguido costas hacia las Américas? ¿No podrían haber sido marineros mucho más capaces de lo que los arqueólogos tradicionales imaginaron? La evidencia sugiere que sí. Los humanos antiguos eran más aventureros, más ingeniosos, más móviles de lo que los libros nunca dijeron. Pero antes de explorar las Américas, primero debemos ir a una isla en el Mediterráneo, a Creta. Creta ha sido una isla durante 5 millones de años. Nunca estuvo conectada al continente europeo. Esto significa que cualquiera que pisara Creta tuvo que llegar en bote. Un bote real, construido con propósito, capaz de cruzar 40 millas de mar abierto. Los investigadores encontraron herramientas de piedra en Creta datadas de 130,000 años atrás. Se parecían a las hechas por Homo heidelbergensis, Homo erectus, ancestros humanos que vivieron mucho antes de que los humanos modernos existieran. Si estos antiguos humanos pudieron construir botes y cruzar el Mediterráneo, entonces la vieja idea de que los humanos antiguos no podían navegar agua abierta está muerta. Un investigador dijo: si los humanos antiguos podían moverse alrededor del Mediterráneo antes de 130,000 años atrás, podían cruzar otros cuerpos de agua también.
El descubrimiento abre la puerta a reevaluar cada suposición sobre migraciones humanas antiguas. En otras palabras, todo lo que creía sobre cómo y cuándo los humanos se dispersaron debe reconsiderarse. Esto no prueba una migración hacia las Américas por sí solo, pero muestra que los humanos antiguos eran viajeros mucho más capaces de lo que imaginamos. Tenían tecnología, tenían conocimiento, tenían audacia. ¿Tuvieron algunos primeros americanos ancestros conectados con China costera? Esta pregunta es provocadora. Desafía narrativas tradicionales. Pero la ciencia está apuntando en esta dirección de manera que es difícil ignorar. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que todos vinieron de Siberia. Era simple, era ordenado, era la única historia permitida. Pero cuando los genetistas comenzaron a mapear líneas mitocondriales, descubrieron algo inesperado. Rastros de linajes que no provenían solo de Siberia. Conexiones genéticas que se remontaban a lugares completamente diferentes, como China costera. Investigaciones genéticas recientes no dicen que todos los nativos americanos vinieron de China. Dicen que un linaje mitocondrial específico, de 4H, tenía eventos de radiación vinculados a la costa norte de China y posteriores dispersiones conectadas a las Américas. Esto añade otra capa a la historia de migración. El linaje de 4H aparentemente llegó a través de dos rutas separadas. La primera onda, hace 26,000 años, viajó a lo largo de costas probablemente en botes, desde China a través de Japón, cruzando el Pacífico. No cruzaron el puente terrestre. Tenían botes. La segunda onda, hace 15,000 años, tomó la ruta terrestre, cruzando Beringia. Estaban asociados con poblaciones tipo Clovis, pero no fueron primeros. Fueron llegados tardíos, siguiendo un camino que migrantes anteriores ya habían viajado. Técnicas de trabajo de piedras similares aparecen en China, Japón y las Américas. No es coincidencia, es un rastro. La población de las Américas fue una red de antiguos movimientos a través de tierra, costa y tiempo, múltiples oleadas, múltiples rutas, múltiples ancestros, todas convergiendo en un continente. Cada nuevo sitio, cada nueva fecha, cada nuevo análisis de ADN cambia el mapa. Meadow-Groff desafió la cronología antigua, pero tardó décadas en ser creído. Paisley vino con ADN, prueba irrefutable de ancestros de pueblos indígenas hace 14,000 años. Rimrock añadió herramientas y animales extintos. White-Sands dio huellas de pies, la evidencia más directa, fechada a 21,000 años. Ceruti permanece controversial, pero mantiene la puerta abierta a preguntas más profundas. Cada descubrimiento empuja la frontera más atrás. Cada sitio complica la historia. La arqueología tradicional predijo primeros americanos hace 13,000 años. Ahora sabemos que fue mucho antes. Pero, ¿cuánto antes? ¿16,000? ¿21,000? ¿130,000? ¿O aún no hemos encontrado los sitios más antiguos? El debate ha cambiado fundamentalmente. Ya no es, ¿fue Clovis primero? Esa pregunta está contestada. No. Ahora es diferente. ¿Cuán temprano llegaron? ¿Cuántas rutas? ¿Cuántas historias enterradas? La prueba más sólida muestra que humanos estaban en las Américas antes de Clovis. Esto es incuestionable. Las huellas lo prueban. El ADN lo prueba. Las herramientas lo prueban. Pero esta no es la conclusión. Es solo el comienzo de una comprensión completamente nueva de quiénes fueron los primeros americanos, de dónde vinieron y cómo llegaron. La migración costera es posible, tal vez probable. La ascendencia de China pudo haber contribuido. Múltiples grupos, múltiples tradiciones, múltiples rutas. Cada año, conforme los arqueólogos cavan más profundo, conforme los genetistas secuencian más muestras, conforme reevalúan descubrimientos antiguos con nueva tecnología, la historia se vuelve más compleja, más rica, más asombrosa. El verdadero descubrimiento no es solo una cueva, una huella o una herramienta. Es que la historia humana es mucho más antigua, mucho más amplia y mucho más compleja que la versión que fuimos enseñados. Los primeros americanos no llegaron hace 13,000 años. Llegaron miles de años antes. Y probablemente, sabemos menos de lo que creemos. El misterio continúa. ¿Qué crees? ¿Llegaron por tierra, por mar o múltiples oleadas durante miles de años? ¿De dónde vinieron realmente? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like si estos descubrimientos te fascinan. Suscríbete para más arqueología que desafía la historia, porque la verdadera historia de los primeros americanos está lejos de ser contada.
Y probablemente los descubrimientos más asombrosos aún están por venir.